Nunca pensé que un brindis inocente, en mi propia cocina, frente a la sonrisa de mi nuera, iba a ser el principio de una pesadilla tan calculada. Esa noche, mi cocina estaba impecable. Había mandado pulir las encimeras de mármol, y los colgantes de luz hacían brillar cada rincón como si fuera escenario. Jessica, mi nuera desde hace 5 años, se movía con esa gracia estudiada que siempre me ha dado mala espina. «Voy a encargarme de la mesa del champán», dijo con una voz melosa, casi cantada. Yo asentí. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Siempre parecía tan dispuesta, tan conveniente. Mientras fingía revisar los canapés, la vi abrir su bolso discretamente y sacar un pequeño frasquito. Casi imperceptible. Unas gotas, nada más. Directo a la copa con un pequeño chip en el tallo. Mi copa. Esa que nunca quise tirar porque tenía historia. La que usaba en cada celebración desde hace 20 años. Jessica sabía eso. Después, sonrió. Tan dulcemente, tan falsa. «Esta es para usted, Dulce», dijo, alargando la copa. Yo la tomé sin decir una sola palabra. Y en ese momento supe. No podía explicarlo, pero lo supe. La forma en que no me sostenía la mirada, ese tic nervioso en la comisura de su labio. Había algo podrido en esa sonrisa. Esperé 5 minutos. Caminé por la sala, saludé a unos primos lejanos, y luego encontré a Helen, la madre de Jessica, con una copa en la mano. Mi copa. Fingí preocupación. «Le cambiaron la copa a doña Helen. Esta es suya, ¿no?» La tomé y le di la mía. Jessica me miraba desde el rincón opuesto, su sonrisa congelada. Helen bebió. No pasaron ni 2 minutos antes de que comenzara a tambalearse. «¿Está bien?», preguntó alguien, pero ya era tarde. Se desplomó sobre la alfombra nueva, la boca espumosa, los ojos perdidos. Un grito. Un silencio de esos que cortan el aire. Y en medio del caos, giré la cabeza hacia Jessica. No era miedo lo que vi en su cara. Era horror. Pero no por su madre. Era horror porque la copa equivocada se había vaciado. Porque el veneno había entrado en el cuerpo de la persona equivocada. Se acercó, temblando. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaba. Pero sus ojos, esos ojos traicioneros, buscaban los míos, suplicantes, perdidos. Yo me quedé inmóvil, observando. No dije nada, porque en ese momento, entendí todo. Esa dulzura fingida, esa cercanía repentina desde que vendí mi empresa, no era preocupación. Era estrategia. Jessica no quería mi cariño. Quería mis millones. 3 semanas antes de aquel brindis envenenado, mi vida era otra. Me sentía al fin libre. Después de 40 años de esfuerzo, vendí mi empresa de muebles. Esa que empecé en un garaje con un taladro viejo y una libreta llena de ideas. Por $9 millones. Lo hice sin alardes, sin fiesta. Solo me senté en mi sillón favorito, con un té de manzanilla, y respiré por primera vez en años. Pero Jessica lo notó. Oh, claro que lo notó. De repente, empezó a aparecer más seguido. «Te traigo esta tarta que te encanta, Dulce. ¿Te ayudo a organizar esa cena familiar?». Hasta me mandaba mensajes por las noches. «Solo quería saber cómo estás». Lo decía con esa voz dulzona que usaba solo cuando quería algo. Al principio quise creer que era sincera. Pensé, tal vez quiere acercarse. Tal vez al fin me ve como familia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el verdadero motivo saliera a la superficie. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, lanzó la primera piedra, así como quien no quiere la cosa. «Dulce, ahora que tienes que pensar en impuestos, deberías considerar delegar algunas decisiones. Un poder compartido puede ayudarte a optimizar todo eso». Levanté la ceja, pero no dije nada. Dejé que hablara. Que se sintiera segura. «Podemos hacerlo juntos, tú, Michael y yo. Solo por si algún día estás cansada. No queremos que alguien se aproveche de ti, ¿verdad?». No le respondí. Solo sonreí, me levanté de la mesa y recogí las tazas. Esa noche, me encerré en mi estudio y comencé a revisar mis cuentas, mis archivos, cada papel importante. Porque algo me dijo, con ese instinto que solo las mujeres golpeadas por la vida entienden, que no se trataba de preocupación. Era codicia. Y no era la primera vez. Recordé cómo hace 1 año me insistió para que le regalara el collar de perlas de mi madre. Lo envolví con cariño, solo para verla presumirlo en una fiesta como si fuera suyo de toda la vida. Desde entonces, siempre encontraba maneras de probar mis límites. Pero ahora tenía un objetivo mucho más grande, mi fortuna, y yo ya había decidido, no se la iba a poner fácil. Jessica siempre ha tenido esa mirada. ¿Conoces esa expresión en los ojos de alguien que entra a una casa ajena,
Y ya está calculando cuánto cuesta cada mueble. Así me miraba ella. No a la cara. A mis joyas, a mis cortinas, a mi reloj. Lo más triste de todo es que mi hijo Michael nunca lo vio. O no quiso verlo. Desde que se casaron, ella fue moldeándolo como quien entrena a un perrito con palmadas y premios. Y él, feliz de obedecer. A veces pienso que le daba miedo llevarle la contraria. El año pasado me pidió, con lágrimas de cocodrilo, que le prestara el collar de perlas que fue de mi madre. Solo para la fiesta navideña. Dijo, te lo devuelvo mañana, suegrita. Nunca volvió. Ni el collar, ni la gratitud. Esa fue la primera señal. Pero la última fue mucho más peligrosa. Hace unos días, cuando vino a visitarme, dejó el bolso sobre el sofá y fue al baño. No sé qué me dio, pero sentí la necesidad de revisar. Nunca lo había hecho antes, pero esa tarde tenía un nudo en el estómago, como una advertencia. Y ahí estaba, un papel doblado, con mi firma al final, solo que yo nunca había visto ese documento. Era una lista de gastos de cuidado, a mi nombre, enfermera privada, terapia, un monto abultado en algo llamado Sunset Home, un hogar para ancianos. Ella ya había planeado mi salida. Y para colmo, al final de esa hoja, en letra de su puño, había una nota. Entrada completa, $350.000. Urgente. Urgente. Como si se tratara de reservar un viaje de lujo. Como si mi vida pudiera reorganizarse con solo una firma falsificada. Esa noche me fui a dormir con la garganta apretada. No lloré. No tenía lágrimas. Solo rabia. Esa rabia serena que no grita, que no estalla. La que observa, anota y espera. Y cuando vi lo que intentó hacer con aquella copa de champán, lo supe con certeza. Jessica ya no jugaba a manipularme. Quería eliminarme. Pero cometió el peor error de todos. No calcular que yo ya estaba despierta. Jessica pensaba que yo era una anciana ingenua. Una abuelita más que se pierde entre pastillas y novelas. Pero no conocía a la verdadera Dulce. Yo fundé, con acento agudo, un imperio de muebles con mis propias manos. Literalmente. Los primeros los corté yo misma, con una sierra prestada y el miedo metido en el estómago. Cada tornillo, cada entrega, cada cliente que atendí en aquellos años, me formaron. Aprendí que la gente puede mentir con palabras, pero no con los ojos. Por eso sabía que ella mentía. Pero yo no gritaba, no confrontaba, yo observaba. Y yo me preparaba. Desde que vendí mi empresa, mandé instalar un sistema de seguridad completo en casa. Cámaras discretas, activadas por movimiento. Una apuntaba directo a la barra donde Jessica se atrevió a manipular mi copa. La cámara no parpadea. No se deja engañar por sonrisas dulces. Esa noche, cuando los invitados se fueron y Helen seguía recuperándose con los paramédicos, me encerré en mi estudio. Abrí el panel de grabaciones, y ahí estaba. Jessica. Sola. Sacando el frasquito del bolso, mirando a su alrededor, vertiendo las gotas en la copa con el chip, mi copa. Guardé la grabación en 3 copias, una física, una digital, y una más en la nube, con acceso restringido. Porque si algo he aprendido en esta vida, es que la verdad necesita pruebas. Y yo ya las tenía. Al día siguiente, pedí cita con Thomas Gale, mi abogado de confianza. Nos conocemos desde hace 20 años. Fue quien revisó los contratos más grandes de mi empresa, quien me ayudó con el testamento de mi esposo. Cuando le mostré el video, no dijo nada durante unos segundos. Solo respiró hondo y me miró directo a los ojos. Dulce, esto es grave. Lo sé, le dije. Y no pienso dejarlo pasar. Le entregué también el documento con mi firma falsificada y la lista de gastos de cuidado. Me pidió que lo dejara investigar el historial de accesos a mis cuentas y cualquier intento de mover dinero. Accedí sin dudar. Jessica pensaba que iba a manipular a una viejita. Pero se topó con una mujer que sabe guardar silencios y preparar tormentas. Al día siguiente, me vestí con mi blusa azul favorita y mi collar de jade. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque una mujer enfrenta sus batallas con la cabeza en alto y la dignidad bien puesta. Thomas Gale me recibió en su oficina con ese respeto que solo se gana con los años. No me ofreció café ni palmaditas, solo su atención total. Como debe ser. Le mostré todo, el video, el documento falso, la lista de gastos del hogar que Jessica había preparado. Él no parpadeó. Dulce, dijo finalmente. Esta mujer quiso incapacitarte. Estamos hablando de intento de fraude, manipulación financiera, y si el análisis toxicológico confirma lo que sospechamos, también de intento de envenenamiento. Asentí sin decir palabra. No necesitaba que me explicara el peligro. Lo estaba viviendo. Voy a encargarme del análisis de la copa y del líquido. Vamos a documentar todo.
También voy a revisar los accesos a tus cuentas bancarias, tus correos, cualquier solicitud reciente de firma digital o poder legal. Si ha intentado algo más, lo encontraremos. No lo dije, pero me sentí por primera vez en mucho tiempo, protegida, no por un hombre, no por un abogado, por la certeza de que ya no estaba sola en esto, que alguien me creía. Thomas revisó los últimos registros de acceso a mi cuenta. Y ahí estaba, un intento de transferencia por $350.000 a una cuenta llamada Fondo Médico Sunrise. El remitente era una IP registrada en la casa de Jessica y Michael. Está todo aquí, dijo Thomas mientras tomaba notas. Intentaron mover el dinero antes de tener el poder legal. Estaban apurados. Claro que lo estaban, porque sabían que no tendrían muchas oportunidades más. ¿Y qué sigue? Pregunté con la voz firme, aunque por dentro temblaba un poco. Lo siguiente es proteger tu patrimonio. Ya. Esta misma tarde vamos a blindar tus cuentas, crear un fideicomiso irrevocable, y establecer que solo tú tienes control total. Luego vendrá la parte legal. Pero no nos vamos a apurar. Esto no se gana con gritos, Dulce. Se gana con estrategia. Sonreí. Por fin, alguien hablaba mi idioma. Jessica había jugado con fuego. Y yo acababa de prender la mecha correcta. Salí de la oficina de Thomas con el plan bien claro en la cabeza. No era solo sobrevivir lo que quería. No, eso era muy poco para todo lo que me habían hecho. Yo pensaba ganar. Mi objetivo era simple. Impedir que Jessica pudiera declarar que yo estaba mentalmente incapacitada. Evitar que obtuviera cualquier poder legal o médico sobre mí. Y por supuesto, proteger cada centavo de los 9 millones que me había ganado con el sudor de mi frente. Nada menos. El segundo objetivo era aún más personal. Tenía que abrirle los ojos a mi hijo Michael. Que viera a la mujer con la que se había casado. No solo por mí, sino por él. Porque estaba durmiendo con una serpiente. Y porque si hoy era yo, mañana sería él. O su hija. O cualquiera con algo que ella pudiera exprimir. Thomas se movió rápido. Ese mismo día, redactó los documentos para formalizar un fideicomiso a nombre de mi nieto, con un administrador legal ajeno a la familia. Todo bajo mi control hasta el día que yo decidiera lo contrario. Además, bloqueó toda posibilidad de otorgar poderes sin mi presencia física, y una verificación de identidad en 2 pasos. Nada pasaría por mi firma sin mi consentimiento directo. Ni una letra. Mientras tanto, mi casa se convirtió en mi fortaleza. Instalé cámaras nuevas. Cambié cerraduras. El jardinero vino, el cerrajero vino. Hasta el chico que me ayuda con la computadora vino a revisar cada acceso remoto. Jessica pensaba que yo iba a seguir siendo esa suegra amable que paga sin preguntar, la señora confundida que firma papeles sin leer. Pero se le olvidó algo. Yo no llegué a donde estoy por ser tonta. Yo crecí negociando con hombres que me trataban como adorno. Y aún así, les gané. Les vendí muebles a cadenas hoteleras de 5 países. Abrí tiendas. Creé empleos. Y ahora, a mis 69 años, no iba a dejar que una trepadora me arrinconara en un asilo con vista al olvido. Ese era mi plan. Y nadie, ni con frasquitos, ni con sonrisas falsas, ni con firmas robadas, iba a desviarme. Una semana después, llegaron los resultados del laboratorio. Estaba sentada en la terraza, con mi té humeante entre las manos, cuando Thomas me llamó. Su voz era más grave de lo habitual. Dulce, lo que encontraron en la copa fue digitalis, una sustancia cardiotóxica, altamente peligrosa en dosis concentradas. Cerré los ojos por un segundo. Lo sabía, pero escucharlo en voz alta me removió algo en el pecho. Provoca confusión, visión borrosa, desorientación, continuó él. En una persona mayor, puede simular síntomas de demencia. Lo suficientemente convincente como para justificar una internación. Ahí estaba el plan completo. No querían matarme del todo. No todavía. Solo hacerme parecer incapacitada. Así, con el poder legal en sus manos, podrían mover mi dinero, vender mi casa, esconderme detrás de cortinas blancas mientras Jessica se paseaba con mis joyas y Michael seguía sin entender nada. ¿Y el frasco?, pregunté. Estamos rastreando la marca. No es algo que se consiga en cualquier farmacia. Esto fue comprado en línea, con cuenta privada. Pero vamos a llegar. Colgué la llamada y caminé al bar de la sala. Saqué la botella de champán que Jessica me había insistido en guardar para el brindis. La miré fijamente. La misma botella que ella trajo con tanto entusiasmo. La misma que evitó que yo abriera otra. Hasta eso había planeado. Volví a cerrar la botella con un tapón y la guardé, como quien guarda un cadáver en hielo. Después, encendí mi computadora y abrí las fotos del evento. Ahí estaba Jessica, sonriente, con el vestido rojo que tanto elogió todo el mundo.
rodeada de mis invitados, brindando con la copa en alto. Pero ya no podía ver la belleza de la escena. Solo veía la intención escondida detrás de cada gesto. Con esos resultados en mano, Thomas podía mover hilos más grandes. Ya no se trataba solo de sospechas. Era evidencia. Y yo pensaba usarla con toda la elegancia que la ley me permitiera. Jessica había preparado ese brindis para darme una despedida silenciosa. Pero lo que logró fue darme el motivo perfecto para destaparlo todo. Y brindar por mi propia victoria. Esa noche, abrí el armario donde guardo mis bolsos. El marrón, el de charol, y el azul marino, ese que Jessica siempre dejaba sobre el sillón como si fuera parte de la decoración. Lo tenía aún guardado desde la fiesta. Había salido tan apresurada tras el desmayo de su madre que lo dejó olvidado. Qué conveniente. Con guantes puestos, porque una ya no confía ni en el aire, lo abrí. Entre maquillaje barato y una agenda rosa con frases motivacionales, encontré lo que buscaba. Una hoja doblada en 3. Al desdoblarla, el golpe de rabia fue inmediato. Una hoja de cálculo impresa, con mi nombre en la parte superior, como si fuera un proyecto financiero más. Plan de cuidados. Dulce R, decía el encabezado. Abajo, líneas y líneas de gastos. Medicación, atención psicológica, transporte, manutención. Y ahí, en mayúsculas. Entrada total a Sunset Home, $350.000 estadounidenses. Había presupuestado hasta el costo del asilo, como si yo fuera un mueble viejo que se guarda en una bodega cara. Y lo peor, la firma al final. Imitación barata de mi trazo, esa que ya habíamos detectado en otros documentos. La rabia no me hizo temblar, me hizo anotar. Tomé fotos, escaneé el documento, lo agregué a la carpeta Justicia, que ya empezaba a tener más pruebas que una novela negra. Jessica no era solo codiciosa, era metódica. Quería sacarme del camino sin dejar rastro. Pero cometió 2 errores. El primero, subestimar mi memoria. ¿Cómo iba a olvidarme que jamás firmé eso? El segundo, creer que nadie más la notaba. Porque Helen, su madre, ya empezaba a sospechar. Lo noté en la forma en que me miró después del incidente, cómo bajaba la voz cuando Jessica hablaba, cómo se disculpó, con vergüenza, antes de irse en la ambulancia. Yo no estaba sola. Y ahora, con cada nueva evidencia, tenía más claro cómo se construía esta red de mentiras. Pero yo no pensaba quedarme atrapada en ella. Ese documento fue la prueba final. No de su crueldad, sino de su desesperación. Jessica no planeaba cuidarme, planeaba borrarme. Y yo ya estaba lista para enfrentarla con mi mejor arma. La verdad, vestida con pruebas. Fue como si alguien hubiera apretado un botón. De la noche a la mañana comenzaron los susurros. En cada reunión familiar, en cada llamada casual, una frase disfrazada de preocupación. Tu mamá se le olvidó el nombre de la vecina. La noté distraída últimamente. ¿Te diste cuenta que repite las mismas historias? Jessica sembraba dudas como quien lanza semillas al viento, esperando que germinaran donde más daño podían hacer, en la mente de mi hijo, Michael. Y lo peor, es que funcionaba. Una tarde, me llamó con esa voz que usaba cuando era niño y me pedía algo que sabía que no debía. Mamá, estaba pensando. No es nada urgente, pero deberíamos ir hablando de tu cuidado a largo plazo. Ya sabes, por si acaso. Jessica está muy preocupada por ti. Me tragué el silencio como quien traga veneno. No iba a discutir. No aún. Claro, hijo. Lo hablamos pronto. No le di pelea. Le di soga. Porque sabía que en su mundo, donde todo lo que Jessica decía era palabra sagrada, yo ya empezaba a ser vista como un problema en desarrollo. La anciana dulce que necesita ser protegida de sí misma. Cada vez que pasaban por casa, ella se ofrecía a servirme el té. Me lo entregaba con una sonrisa tan cortada que casi podía oír el «Pronto no tendrás que decidir ni esto, vieja». Yo no me dejaba provocar. Fingía distracción. Olvido leve. Solo lo justo para que bajaran la guardia. Porque mientras ellos hablaban de mi supuesta fragilidad, yo ya tenía una lista de testigos. Grabaciones. Documentos. Un abogado. Un plan. En cada encuentro Jessica hacía su parte. Exageraba mis pausas, mis gestos, incluso mis silencios. ¿Viste? Se quedó callada otra vez. Le decía a Michael como si no supiera que yo escuchaba desde la cocina. Y él callaba. Pero no por indiferencia. Por confusión. Eso era lo más doloroso. Verlo dudar. De mí. De lo que sabía de su propia madre. Del amor que siempre le di. Jessica quería que él me mirara como un estorbo. Una carga. Pero lo que no sabía es que yo lo miraba como la razón por la que valía la pena luchar. 2 días después, Thomas me llamó con tono seco, sin rodeos. Dulce, encontramos lo que necesitábamos.
Había llegado la hora de destapar más verdades. Jessica había enviado una solicitud formal al banco para transferir $350.000 a una supuesta cuenta fiduciaria para cuidados médicos. Usó mi nombre completo, mi número de cliente y una firma que no era la mía. La falsificación era burda, parecida sí, pero no igual. Quien me conoce sabe que mi firma tiene una curvatura al final, un rasgo que desarrollé desde que aprendí a escribir con pluma. Esta parecía sacada de una fotocopia antigua, torcida, temblorosa. Y lo más revelador, la solicitud fue enviada desde una IP registrada en la oficina de Jessica, sobre el garaje de su casa. El lugar donde se la pasa trabajando en sus proyectos de diseño, mientras Michael cuida a la niña. También solicitó un acceso digital para manejar tus cuentas, agregó Thomas. Y preguntó por los pasos para cambiar la titularidad de tus propiedades. Todo en menos de una semana. Ahí estaba todo. Los papeles, la firma falsa, el intento de apoderarse de mis cuentas, la historia fabricada sobre mi salud mental. Un guión completo, digno de una novela barata, que ella pensaba venderle al mundo como verdad. Pero cometió otro error. Porque también encontramos la solicitud de ingreso a Sunset Manor. Un centro de atención privada, costoso, lejano, con habitaciones que parecen suites de hotel. Lo presentó como una recomendación médica urgente, con una carta firmada por un supuesto doctor que no existe en ningún registro oficial. La falsificación es evidente, me dijo Thomas, y no solo es un delito financiero. Esto puede ser considerado abuso de un adulto mayor, un crimen federal. Guardé silencio unos segundos. Me pesaban los hombros, pero no por el miedo, por la tristeza, por saber que había llegado tan lejos. Jessica no quería ayudarme. Quería silenciarme con bata blanca y ventanas cerradas. Pero ya era tarde para ella. Porque lo que firmó con tinta falsa, yo lo iba a borrar con la ley. Y no habría papel suficiente para cubrir lo que acababa de desatar. Esa misma noche, con los documentos sobre la mesa y el silencio de la casa rodeándome como un abrigo pesado, recordé algo. Un sobre azul, guardado al fondo del cajón donde conservo los papeles importantes. Lo había guardado hacía años, cuando aún pensaba que Michael y Jessica eran una pareja joven con futuro limpio. El documento era simple. Un fideicomiso preliminar, sin activar, firmado con asesoría legal. Su propósito era claro: asegurar que, en caso de mi muerte, todos mis bienes pasarían directamente a mi nieto, no a su madre, no a Michael, y serían administrados por un tercero imparcial. Me tembló la mano al sacarlo. Lo leí despacio. Cada línea, cada cláusula. Me sorprendí de haberlo olvidado. O tal vez, simplemente lo había enterrado porque en ese entonces aún creía en la bondad de los míos. Pero ahora, después de ver hasta dónde podían llegar, entendí que este documento era mi salvavidas. Al día siguiente, Thomas y yo lo reactivamos. Bastó una firma. Legal, inmediata e inapelable. Todo lo que poseo, mi casa, mis cuentas, mis acciones, pasó a formar parte de ese fideicomiso. Yo mantenía el control mientras viviera. Pero si algo llegaba a pasarme, ni Jessica ni Michael podrían tocar un centavo. Solo mi nieto, cuando cumpliera 25 años. Y bajo la supervisión de alguien que no lleva mi sangre, pero sí mi confianza. Lo firmé con una serenidad extraña. No era tristeza. Era como cerrar una puerta, sellar un capítulo. Con esto, estás blindada, me dijo Thomas. Ya no pueden tocarte legalmente ni con una orden judicial. Asentí sin hablar, porque sabía que esto también era el principio de algo más grande. Jessica pensaba que era dueña de la partida, pero yo acababa de mover la reina sin que se diera cuenta. Y esta vez, no había forma de que revirtiera la jugada. Afuera, el viento movía las hojas como si el mundo mismo celebrara en silencio. Yo ya no era solo una mujer mayor defendiendo su terreno. Era una madre, una abuela, una empresaria, recuperando el timón de su historia. Y nadie me lo iba a arrebatar otra vez. Esa tarde me senté en el jardín, en el mismo banco donde Michael jugaba de niño, haciendo coronas con flores silvestres. Tenía 5 años y me decía que yo era su reina. Ahora, ese mismo niño, mi hijo, estaba casado con una mujer que intentó envenenarme, que falsificó mi firma, que planeó encerrarme, y él seguía a su lado. No había lágrima que pudiera limpiar ese dolor. Lloré, sí, no como víctima, sino como madre. Porque lo más cruel de esta traición no era lo legal, ni el dinero. Era mirar atrás y ver que, quizá, en algún momento, fallé. Fui demasiado blanda, demasiado generosa. Le enseñé a confundir amor con obediencia. Pero luego recordé todas las veces que estuve ahí, cuando se enfermaba de niño,
cuando le rompieron el corazón en la universidad, cuando no tenía ni para el depósito del primer apartamento con Jessica, y fui yo quien lo puso. Siempre estuve. Y aún así, él eligió dudar de mí. No me destrozó. Me fortaleció. Porque en ese dolor encontré mi claridad. Lo que estaba en juego ya no era solo mi patrimonio. Era mi dignidad. Mi derecho a envejecer en paz, sin que me traten como una carga. Así que me sequé las lágrimas, respiré hondo, y miré al cielo con la cabeza en alto. No iba a rogar. No iba a suplicar por cariño, porque el amor que se exige con humillación no es amor, es dependencia. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Y al despertar, el plan ya estaba definido. Thomas organizaría una reunión familiar en mi casa, con la excusa de hablar sobre mi testamento y planificación financiera. Michael y Jessica asistirían, por supuesto. También Helen, que ya empezaba a ver la verdad, y un par de invitados sorpresa. Un perito calígrafo, una oficial de servicios sociales y un fiscal estatal. Todos testigos. Todos preparados. No habría gritos. Solo verdades. Porque si Jessica pensó que podía enterrarme sin que yo dijera mi última palabra, era porque nunca conoció de qué estaba hecha esta mujer. Y estaba por descubrirlo. El martes siguiente, la sala de mi casa parecía una escena de teatro cuidadosamente montada. Cada silla colocada con precisión. Café recién hecho. Galletas en una bandeja. Documentos ordenados sobre la mesa. Parecía una reunión amable, hasta que uno miraba con atención. Jessica llegó con su sonrisa de siempre, disfrazada de preocupación. Michael la seguía, más nervioso de lo habitual. Helen se sentó en silencio, con la mirada baja. Ya no era la madre cómplice. Era la mujer que había sobrevivido a un brindis que no le correspondía. Thomas saludó cortésmente a todos y presentó a los otros invitados, la oficial de servicios sociales, el perito calígrafo y el fiscal. Jessica frunció el ceño. ¿Esto es realmente necesario?, preguntó con voz melosa. Pensé que solo íbamos a hablar del testamento de Dulce. Así es, dije yo, finalmente. Pero antes de hablar de herencias, hay algo que deben ver todos. Presioné play en el televisor. Ahí estaba el video. Jessica, sola, vertiendo el líquido en mi copa. Luego mirando alrededor, disimulando. La imagen era clara. No había dudas. Michael se tensó. Jessica palideció. Esto está fuera de contexto, intentó decir. No es lo que parece. Thomas no le dio espacio. Sacó los documentos. La solicitud bancaria falsificada. La carta fraudulenta del supuesto médico. La hoja con mi firma falsificada. Todo esto, dijo el fiscal mientras hablaba por primera vez, es suficiente para iniciar una investigación por intento de envenenamiento, fraude y abuso de adulto mayor. Jessica intentó levantarse, pero Helen habló por primera vez. ¿Me ibas a matar a mí por error?, dijo en voz baja, mirando a su hija. ¿A mí? El silencio fue espeso. Jessica, por primera vez, no tenía respuesta. Michael me miró, con lágrimas en los ojos. Lo vi romperse en ese instante. Lo vi ver la verdad, y dolía, sí, pero también liberaba. Yo solo quería ayudarte, susurró Jessica, como quien sabe que ya no hay salvación. Yo no dije nada más, no hacía falta, porque en esa sala, donde ella intentó tejer su trampa, cayó en la red que tejí yo, con paciencia, verdad y dignidad. Todos estaban sentados, pero el aire en la sala era denso como plomo. Jessica seguía con la sonrisa rota en el rostro, los ojos moviéndose rápido, buscando una salida invisible. Michael se frotaba las manos con nerviosismo. Helen no dejaba de temblar. Y yo solo respiraba. Tranquila, firme, como quien ha esperado este momento durante años. Vamos a continuar, dijo Thomas con voz pausada. Hay más. Y entonces llegó el segundo golpe. El perito calígrafo se puso de pie con una carpeta en la mano. Abrió una hoja donde se mostraba mi firma original, y luego las falsificadas en los documentos presentados por Jessica. La firma fue copiada de forma rudimentaria, dijo. Claramente no pertenece a la señora Dulce. Hay al menos 5 indicadores de falsificación. Jessica intentó hablar, pero el fiscal levantó la mano. Aún no hemos terminado. Y entonces sacó el análisis toxicológico. Digitalis, leyó con voz seca. Detectado en la copa de champán, en una concentración lo suficientemente alta para causar desorientación, pérdida de memoria, e incluso arritmia en una persona mayor. Sustancia introducida sin conocimiento ni consentimiento de la víctima. Jessica se levantó bruscamente. No era para ella, gritó señalando a su madre. Era para Dulce.
El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el golpeteo de una taza temblando en el plato. Helen se llevó la mano al pecho. Su voz fue un susurro. ¿Estás diciendo que me iba a morir por accidente? Jessica se dio cuenta de su error. Demasiado tarde. Yo no quise decir eso. Michael la miraba como si estuviera viendo a una extraña. ¿Me mentiste todo este tiempo? Lo hice por nosotros, por nuestra hija, por su futuro. Pero ya nadie la escuchaba. Yo me puse de pie. Jessica, lo que hiciste no tiene nombre, pero sí tiene consecuencias, y te aseguro que todas te van a llegar, por el camino legal. El fiscal sacó una orden preliminar de investigación. Helen, con lágrimas contenidas, firmó la denuncia por intento de homicidio. Y yo no me moví. Solo observé cómo su mundo, ese que quiso construir con mi silencio, se desmoronaba frente a todos. Ya no había forma de retroceder. La verdad estaba desnuda sobre la mesa, y nadie tenía el valor de cubrirla. El fiscal desplegó los últimos documentos. Aquí están los registros de acceso digital al banco de la señora Dulce, dijo. Todos desde una IP correspondiente al despacho de Jessica. Y aquí, la solicitud de transferencia por $350.000, firmada con una firma falsificada. Michael ya no lloraba. Ahora solo miraba a Jessica como si intentara reconocerla y no pudiera. Como si estuviera viendo por primera vez el rostro real detrás del maquillaje y la manipulación. También tenemos, continuó Thomas, los mensajes borrados del celular de Jessica, recuperados con ayuda forense. En ellos se discute, con un contacto aún por identificar, cómo gestionar el traspaso de fondos, tras una declaración médica de incapacidad. Jessica abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo un leve jadeo, como si el aire la hubiera traicionado también. Y para terminar, añadí yo con voz serena, aquí está el fideicomiso que activé. Todos mis bienes están protegidos. Jessica, tú y Michael están fuera. Para siempre. Saqué la carpeta y la dejé caer sobre la mesa, con el mismo cuidado con el que uno deja caer una sentencia. Legal. Irrevocable. Inapelable. Jessica no supo dónde mirar. Helen, con los labios apretados, la miró con una mezcla de pena y horror. ¿Por qué me usaste así? Le dijo, la voz quebrada. Soy tu madre. Jessica solo bajó la cabeza. No quedaba discurso. No quedaba cuento. El fiscal firmó el documento de inicio formal de investigación. Queda abierta una causa por intento de envenenamiento, falsificación de documentos y abuso financiero contra un adulto mayor. Jessica palideció. Fue un error. Balbuceó. Solo quería ayudar. Pensé que ella ya no estaba en condiciones de... Me levanté despacio. De decidir por mí, ¿verdad? De vivir. De seguir siendo dueña de lo que construí. Y mirándola directo a los ojos le dije, yo no estoy confundida, Jessica. Tú sí. Y ahora por fin, la ley también lo sabía. La oficial de servicios sociales se puso de pie, su expresión tan firme como compasiva. Llevaba horas escuchando sin interrumpir. Ahora, con la evidencia sobre la mesa, su voz era ley. Iniciamos formalmente una investigación por coerción financiera y tentativa de incapacitación fraudulenta, declaró. La señora Dulce conserva plena autonomía. Y el fideicomiso activo confirma la intención de protegerse legalmente. Jessica intentó una sonrisa nerviosa. Pero era tarde para máscaras. Helen, sentada a su lado, respiró hondo. Voy a presentar cargos, dijo sin levantar la voz. Lo que intentaste hacer conmigo y con Dulce no tiene perdón. Jessica la miró, atónita. Mamá, tú no entiendes. Esto era por nuestra seguridad, por el futuro. ¿Y por eso me ibas a matar por accidente? Respondió Helen, al borde de las lágrimas. ¿Por eso ibas a encerrar a Dulce como si fuera un mueble viejo? Michael no dijo nada. No tenía que decir. El peso de la vergüenza se le notaba hasta en los hombros. Lo vi tragar saliva, como quien intenta ahogarse en el silencio antes de admitirlo todo. El fiscal, con la calma de quien sabe que el proceso ya está en marcha, agregó. La señora Dulce ya firmó una declaración formal. Los fondos están protegidos. El intento de acceso fraudulento está documentado. Y el intento de intoxicación, con evidencia toxicológica y video. No queda más que avanzar. Thomas cerró la carpeta. Y al hacerlo, fue como cerrar una etapa. Legalmente, Jessica y Michael están fuera del testamento. No tienen derechos sobre ningún bien actual ni futuro. No podrán gestionar decisiones médicas, financieras ni personales de la señora Dulce. Me acomodé en el sillón. Ya no necesitaba pelear. El trabajo estaba hecho. Jessica se desplomó en la silla. Por primera vez entendió que esto no era una discusión familiar. Era una sentencia social y legal. Y era solo el inicio.
Miré a mi nieto, que jugaba en silencio en el pasillo, ajeno al drama, y supe que todo este esfuerzo tenía un propósito. Porque si el futuro era suyo, yo no iba a permitir que el presente lo escribiera una traición. Bastaron 3 días para que todo se desmoronara. No hizo falta una campaña. No hubo escándalo. Solo la verdad, filtrándose por donde más dolía, la reputación. Jessica cerró sus cuentas de redes sociales. Primero Facebook, luego Instagram. Las fotos de cenas elegantes, los brindis falsos, los viajes que presumía con dinero ajeno, todo desapareció como si nunca hubiera existido. Pero el silencio virtual no bastó para apagar los murmullos. En el colegio privado de su hija, los directivos llamaron a Michael. No es personal, dijeron, pero dadas las circunstancias, creemos que lo mejor es buscar otra institución. Querían evitar prensa. Querían evitar escándalos. Porque ya todos sabían. Helen, valiente por fin, dio una entrevista breve al periódico local. Nada sensacionalista. Solo la verdad. Casi muero porque mi hija pensó que el dinero de su suegra valía más que su sangre. Dijo con los ojos empañados, pero la voz firme. Esa frase se volvió titular. Y no porque fuera escandalosa, sino porque era dolorosamente cierta. Las llamadas empezaron a llegar. De viejos conocidos, de amigas que antes evitaban el tema. Algunos para ofrecer apoyo, otros para pedir explicaciones. Michael se encerró en su estudio durante días. Jessica, dicen, dejó de salir. Ya no iba al supermercado, ni al salón de belleza, ni siquiera al parque con su hija. Porque todos la miraban. Todos sabían. No por chismes, por pruebas, por su propia confesión. Y yo desde la tranquilidad de mi casa, veía todo sin rencor. No me alegraba su caída, pero tampoco iba a detenerla. Yo no había hundido a Jessica, solo dejé de sostenerla. Porque toda su vida se sostenía en una red de manipulación, apariencia y codicia. Y cuando esa red se rompió, cayó por su propio peso. Michael me llamó. Muchas veces. No respondí. Porque no se trata de venganza, se trata de poner límites donde nunca los hubo. Y ahora por fin, ellos sabían que esa vieja amable, a la que querían encerrar, no solo estaba lúcida, estaba más despierta que nunca. La mañana que arrestaron a Jessica, el cielo estaba claro. Curioso, ¿no? Una espera tormentas cuando hay justicia en camino, pero ese día el sol entraba por mi ventana como si la vida misma quisiera darme una señal. Se acabó el miedo. Fue discreto. 2 oficiales, una orden en mano y ni una palabra de más. Jessica no gritó. Solo bajó la cabeza y dejó que le pusieran las esposas. Tal vez sabía que pelear era inútil. Que todo lo que había construido con mentiras se había convertido en evidencia. Los cargos eran claros. Intento de envenenamiento, falsificación de documentos, fraude financiero y abuso a adulto mayor. Cargos pesados, serios. De esos que no se borran con una disculpa ni con lágrimas. Michael fue citado como cómplice. No por actuar directamente, sino por omisión. Por haber ignorado señales, por haber cedido acceso a mis documentos, por haber sido, en el mejor de los casos, ciego por conveniencia. No hubo escándalo en la prensa, pero sí rumores. El banco inició una auditoría interna. Querían saber cómo alguien había podido iniciar una transferencia sin verificación completa. Las fallas quedaron expuestas, y con ellas, los nombres. Sunset Manor, el asilo de lujo donde Jessica planeaba encerrarme. También emitió un comunicado. Se deslindaron por completo. Cancelaron cualquier solicitud pendiente, y prohibieron a Jessica como clienta futura. No por ética, por reputación, porque nadie quiere ser asociado con una historia tan sucia. Yo, por mi parte, no moví un dedo. No hice llamadas. No pedí justicia. Solo dejé que la verdad hablara. Porque cuando una mujer guarda silencio demasiado tiempo, la verdad se vuelve su mejor aliada. Y esta vez, hablaba con voz fuerte y documentos firmados. Jessica estaba tras las rejas. Michael enfrentaba un juicio moral, sino legal. Y yo estaba en paz. No por venganza. Por dignidad. Porque no hay castigo mayor para alguien como ella que ver que todo lo que intentó controlar se le escapó como agua entre los dedos. Y que la mujer que quiso enterrar, ahora caminaba más erguida que nunca.